Gracias, Señor. Vamos a empezar la palabra de Dios, pero quiero que usted tome su Biblia y repita conmigo: esta es mi Biblia. Esta es mi Biblia. Soy lo que dice que soy. Tengo lo que dice que tengo. Puedo hacer lo que dice que puedo hacer. Hoy recibiré la palabra de Dios. Confieso que mi mente está alerta, mi corazón receptivo. Nunca más será igual. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Hoy día vamos a hablar un tema: ¿qué bloquea tu crecimiento? Es una pregunta: ¿qué bloquea tu crecimiento? ¿Qué es lo que bloquea tu crecimiento? Que tú crezcas, que tú crezcas en el destino, en lo que Dios te ha mandado. ¿Qué es lo que bloquea? Amén. No es a la apariencia que se ve, sino que la continuación. ¿Por qué? Porque nosotros, la Biblia dice que el que perseverare hasta el fin, y perseverar es crecer, es seguir creciendo. ¿Qué bloquea tu crecimiento en el Señor? Es una perseverancia, y además que tú vas perseverando, tú vas creciendo. Entonces, ¿qué es lo que bloquea? Hay cosas que bloquean. Por ejemplo, una de las cosas que bloquea nuestro crecimiento es el miedo. El miedo, porque el miedo te paraliza, te deja así parado, no deja que tú avances. El miedo, por ejemplo, hay gente que ha tenido miedo de seguir abriendo el templo, gente que tiene miedo de ir a congregarse. El tiempo te bloquea, es el miedo. Pero tienes que saber que Dios está contigo, que tú tienes que solamente creer que Dios está dentro de ti, y también tienes que creer que el amor de Dios ha sido derramado en nosotros, y dice que su perfecto amor echa fuera el miedo, echa fuera el temor. Entonces hay cosas que vamos a aprender hoy día en Jueces capítulo 6, versículos 11 y 13. El ángel le aparece a Gedeón, ¿cierto? Jueces, y nos vamos a quedar siempre en Jueces, no nos vamos a salir de Jueces, ¿amén? Jueces 6, capítulo 6, versículo 11, 13 dice así: y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás, Abieserita, y su hijo Gedeón, o sea, Gedeón era hijo de Joás. Y Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar, lo estaba sacudiendo, limpiando, para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas tus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas? Amén. El ángel primero que se le aparece a Gedeón, hijo de Joás, pero y él se aparece, el ángel de Dios se aparece. En otra versión dice que cuando Joás dice: no se vaya mi señor, porque voy a preparar algo. Preparó panes sin levadura, preparó una carne, pero el ángel le dijo: no, ponlo ahí delante del altar. Y dice que el ángel, con un báculo que tenía, lo tocó y encendió, y se quemó todo eso inmediatamente. Entonces Gedeón dijo: está Dios, he visto cara a cara al Señor. Entonces el Señor Dios le dijo: no temas, porque no vas a morir. Pero ahora, ¿por qué Gedeón tenía mucho miedo? Antes de eso era un hombre temeroso, que solamente él estaba guardando el trigo, porque los madianitas y muchos enemigos venían solamente a consumirle la economía, a destruir la economía. ¿Pero por qué? Dios lo había permitido, porque el diablo no hace nada si Dios no lo permite. El diablo no hace nada. ¿Pero por qué Dios lo permitió? Porque el pueblo entero empezó a adorar ídolos. Tenían a Baal, tenían ídolos que ellos adoraban ídolos. Ellos adoraban ídolos.
Aquí veré. Pónela. Acá. Ahí. En el nombre de Jesús. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que dice que ellos empezaron a adorar ídolos. ¿Y qué es lo que es adorar ídolos? Ahora, en la actualidad, no adoraban a Dios. Los altares no eran para Dios, sino para adorar ídolos. ¿Y qué es lo que es un ídolo? Un ídolo es todo aquel, y hoy día aún es igual, todo aquel que te roba el tiempo de Dios. Todo aquel que te roba el tiempo de Dios, sea lo que sea, sea lo que sea. Si tú prefieres la familia antes de Dios, es un ídolo. Si tú prefieres la moda antes de Dios, es un ídolo. Si tú prefieres los vicios antes de Dios, es un ídolo. Si tú prefieres las películas antes de Dios, es un ídolo. Todo lo que te roba la armonía, estar con Dios, eso es un ídolo. Todo lo que te roba la comunión con Dios, aquello que te aparta, el pecado, también el pecado, adulterio, lo que sea, que te aparta de Dios, eso es un ídolo, es un ídolo. Entonces el Señor permitía, el Dios Jesús, Dios viene a bendecir. El diablo ha venido a hurtar, a matar, a destruir. Él viene primero a hurtar, a robar, a matar y a destruir, pero Cristo ha venido a dar vida y vida en abundancia. Él ha venido a dar vida y vida en abundancia. Pero el enemigo no hace nada. Es que la gente no cree que existe el diablo. Si no existiera el diablo, no existiría ninguna maldad. No existiría maldad en la tierra, no existiría nada, pero a lo mejor el hombre mismo se rebelaría contra Dios. A lo mejor el hombre mismo se rebelaría, porque ¿quién le dijo a Satanás que se rebelara allá en el cielo cuando era un ángel, el arcángel que estaba al lado de Jesús, pero se rebeló contra Dios? Entonces, si no existiera Satanás, sí, tal vez sería más armonioso, pero nos faltaría alguien que se rebelara. Pero nosotros somos mortales, nosotros morimos, somos de tierra. Los ángeles no son espíritu, nosotros también somos eternos porque tenemos un espíritu, pero no somos poderosos. No, el único poder que tenemos es el poder que nos ha dado el Espíritu Santo. Es Él el poderoso, Él es el poderoso. Nosotros somos unos vasos que Él usa por gracia y misericordia. Pero los ángeles no, los ángeles son espíritus creados por Dios. ¿Cómo los creó? No lo sabemos. Pero hay una cosa, que si no existiera el diablo, tal vez no existiría tanta maldad, pero hay gente que no cree en el enemigo. Pero el enemigo no hace nada si Dios no lo permite. Y cuando tiene que pedir permiso a Dios, y para pedirle permiso es porque la gente está en contra de Dios, porque la gente adora ídolos. Aquí en Gedeón la gente adoraba ídolos, adoraba a Baal, adoraba tantos ídolos que ponían y hacían ídolos, y los ídolos a veces lo hacían de oro, de plata, y los adoraban, hacían incienso, hacían sacrificio. Algunos hacían sacrificios de sus propios hijos, los sacrificaban delante del ídolo, y no eran las cositas chicas, eran unos ídolos grandotes que ellos se habían apartado de Dios. Y hoy día dirá la gente: no, hoy día no hay ídolos, no hay tanta ignorancia. Sí, pero si estás con el celular todo el día es un ídolo, porque a menos que estés con la palabra de Dios, a menos que ya te haya entregado al Señor, ya hayas estado primero con la palabra de Dios. Si la tele está todo el día prendida y solamente viendo cosas del mundo, es un ídolo. Pero sí, claro, si tú escuchaste una palabra, un mensaje, ya no es un ídolo, porque le diste el primer lugar al Señor, le diste lo primero. Claro, todo es un ídolo. Si el ministerio es para vanagloria, solamente para sacar dinero, para creerse, también se forma un ídolo. A veces creen que no, pero sí, porque dicen: yo predico bien, yo predico mejor, yo me muevo mejor, yo me desenvuelvo, y el yo también es un ídolo. Entonces, por eso que el Señor dice que antes de la caída es la altivez. Por eso nosotros tenemos que ser humildes. El único que tenemos que adorar es a Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasaba en ese tiempo? Que pasaba que
el Gedeón, el hijo de Joás, estaba guardando el trigo porque los madianitas, los enemigos, venían y le quitaban toda la economía, lo que está pasando hoy en día. ¿Cuántos adoraron a Halloween? ¿Cuántos adoran cosas que no deben adorar? Tú dices, no, si no lo adoramos, no le prendimos velita. Sí, pero al celebrarlo lo adoraste. Estar comprando ropa, estar comprando de todo para porquería. Está bien que uno ayude a un animalito, ayude a una persona, porque eso es diferente, pero no puedes hacer de eso un ídolo. Nada tiene que reemplazar la presencia de Dios. Entonces hoy día el mundo está así. Después de la pandemia hay muchos que prefieren quedarse en la casa. Ya la casa se vuelve un ídolo, no es Dios. Tiene que ser Dios el centro de tu vida. Entonces el enemigo no puede entrar, pero la gente le da cabida. Entonces él claro, le pide permiso a Dios, y por eso que dice que venían los madianitas y muchos más y le quitaban toda la economía, le quitaban el trigo, le quitaban todo. Y en ese tiempo entonces Gedeón estaba limpiando el trigo para guardarlo, porque sabía que venían los enemigos a quitarle, a robarle la comida. Entonces estaban pobres, pero de repente, por la misericordia de Dios, dice que se le aparece el ángel. A Gedeón. Y Gedeón, ¿qué es lo que tenía? ¿Qué lo bloqueaba Gedeón? Miedo, estaba miedoso. Él solo tenía miedo, porque cuando no está la presencia de Dios hay miedo. El diablo produce miedo, Dios produce fe, produce valentía. Entonces dice que vino el ángel y le dijo a Gedeón, porque Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Dios no lo llama, oye, cobarde, miedoso, mira que estás todo siempre. No lo llamó así, aunque en la realidad él era así, pero no lo llamó así. Eso es lo lindo de Dios. Dios le dijo, varón, esforzado y valiente, que no tenía ni de esforzado ni de valiente, no tenía nada, lo único que tenía era miedo. Pero Dios lo llama, Dios le profetizó una palabra buena, Dios le profetizó y esa palabra quedó en él. Y sabes que ya ahí Gedeón le dijo, pero Señor, si Dios está con nosotros, ¿por qué nos ha sucedido esto? ¿Por qué los madianitas y todos los enemigos vienen? Que si Dios prometió que teníamos una tierra y que íbamos a comer y que íbamos a ser bendecidos, pero por algo sucedió. O sea, Dios no es el autor de mal, porque hay gente que cree que Dios es el autor de mal. No, es el enemigo el autor, pero la gente le da lugar. Por eso dice, no le deis lugar al diablo. Pero eso lo tenía con miedo, y ese miedo lo paralizaba, lo bloqueaba su crecimiento. El miedo bloqueaba su crecimiento. Ahí mismo en Jueces, Gedeón estaba bajo la sombra del miedo. Jueces 6, 15, 16. Dice 15, 16, ahí mismo. Jueces 6, el 15, 16. ¿Ya? Entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manases y yo el menor en la casa de mi padre. Y Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Amén. Ahí le dijo el Señor, el Gedeón estaba bajo la sombra del miedo, pero Dios le dijo, voy a estar contigo, yo estoy contigo. Leamos ahí Jueces, y él se quejaba porque decía, mi familia es pobre, todos somos pobres, ¿cierto? Pero lo que había en realidad, lo que bloqueaba a él era su miedo, por eso estaba bajo la sombra del miedo. Ahora Jueces 6, 34, ahí mismo 6, pero 34 es al otro lado. Entonces, el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él. Amén. Ahí el Espíritu de Dios visitó a Gedeón. Sabe que hay una de las cosas, bueno, la palabra de Dios es espíritu y es vida, pero el Espíritu Santo es una fuerza, es el Espíritu de Dios.
y dice que lo tocó. Entonces ahí se acabó el miedo. Él ya no tuvo miedo porque vino el Espíritu. No estamos hablando de un tiritón, de que zapateó, de que gritó. No, él lo tocó dentro de su vida. El Espíritu de Dios lo tocó. El Espíritu de Dios no necesita que nosotros hagamos tanto show. No necesita, si Él se mueve por sí solo. Yo no lo muevo a Él se mueve por sí solo. El Espíritu de Dios también está aquí y está dentro de nosotros porque Jesús lo dijo, amén. Entonces el Espíritu, y ahí el miedo se fue. Pero mira lo que le habla el Señor. Jueces, ahí capítulo 7, 2 y 3. Y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho más que yo, y yo entregué a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo: mi mano me ha salvado. Ahora pues haz pregonar en oído del pueblo diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y se devuélvase desde el monte de Galaad. Y se volvieron de los pueblos 22,000 y quedaron 10,000. Amén. Eran 32,000 hombres, 32,000, ni siquiera 32 ni 320, eran 32,000. Y entonces el Señor le dijo a Gedeón: son muchos, no sea que después se alaben y digan: nosotros los vencimos y no Dios. Entonces recuerde que cuando hay una cosa que pasó también, le voy a decir algo. Antes de que vimos que el Espíritu de Dios tocó a Gedeón, pero antes de eso, cuando el ángel tocó el incienso y cómo se incendió todo, Gedeón dice que la Biblia dice que hizo tirar todos los ídolos, los destruyó, todo. Y dijo: no lo hizo en el día, porque el pueblo estaba a favor de los ídolos. Es como algo inaudito, pero es así. Dios le está dando la bendición, pero le está diciendo: adórenme a mí nomás, no adoren a Él. Pero el pueblo sabía eso, pero seguía, aunque los madianitas venían día y noche, ellos seguían adorando los ídolos. Es lo mismo que está sucediendo ahora en el mundo. El Señor le dice: vengan a la iglesia, busquen a Dios, acepten a Jesús, vengan, congréguense. La gente sigue con el mundo, sigue en el mundo. Entonces, no sé, pero dice que Gedeón en la noche hizo tirar todos los ídolos, y dice que el pueblo vino un montón, y dice la Biblia que decían a Joás, al papá le decía: entréganos, porque supieron que era Gedeón, entréganos a Gedeón para matarlo, porque destruyó nuestros ídolos, destruyó la maldición, destruyó lo que le estaba robando la bendición, y por eso querían matarlo. Entonces ahí donde vino el Espíritu de Dios. Entonces el papá de Gedeón, el Joás, dijo: el que se atreva a levantar una mano contra mi hijo, muera hoy día mismo, porque ya estaba el Espíritu de Dios. Por eso que no es tan fácil echar fuera esas idolatrías, pero vino el Espíritu de Dios sobre él. Bueno, y después de eso, la Biblia dice que él juntó a 32,000. Y el Señor le dijo: son muchos para derrotar, porque sabe que realmente todos los enemigos eran millares, de verdad. Y dice que estaban como la arena del mar, eran hartos, y estaban en sus animales y todo, era mucho el campamento. Pero el Señor dijo: 32,000 son muchos, porque después se pueden alabar y van a creer que ellos los derrotaron. Así que le dijo: dile que el que se quiere devolver se devuelva. Y se devolvieron 22,000 y quedaron 10,000 solamente, ya, y quedaron 10,000. Y mira, porque Dios no necesita un ejército, amén. Dios necesita un hombre valiente. Y después leamos ahí mismo 7. El 7, versículo 5-7. Entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón: cualquiera que lamiere las aguas con su lengua, como lame el perro, a aquel podrá
pondrás aparte, asimismo cualquiera que se doblare sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano en su boca, 300 hombres, y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces, sí, el 7. Entonces Jehová dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase toda los demás gente, cada uno a su lugar. 300 nomás. O sea, habían quedado 10.000, ¿cierto? De 22.000 quedaron 10.000. Restémosle 300, ¿cuántos serían? 900, no, o sea, 300 y eran 10.000, quedaron 9.300, 9.700. 9.700, entonces el Señor le dijo, ya son muchos todavía, 10.000, mucho, porque Dios no necesita un ejército grande, Dios ya tiene su ejército de verdad, Dios tiene millares y millares y millares de ángeles, pero Dios es Dios. Yo creo que Dios ni siquiera, si estuviera solo, ni siquiera necesitaría los ángeles, porque Él hace así y construye otro mundo, construye otro ángel, construye lo que quiera, porque Dios es que la gente no entiende, lo que creen que Dios es algo que, ay, sentí a Dios, no lo sentí, hoy día lo toqué, hoy día lo dejé, hoy día tengo ganas de alabarle, hoy día no tengo ganas. Creen que Dios es un juguete, creen que Dios es un monito chico, no, Dios es un Dios poderoso que aún nuestra mente no lo alcanza a entender. Entonces le dijo el Señor, le dijo a Gedeón, todavía 10.000 son muchos, vamos a hacer una cosa, que los que vayan al agua y se tiren como los perritos y laven el agua como un perrito, a eso apártame. Y los otros se arrodillaron, más pituquitos, y le dijo, esos no sirven. Entonces fueron 300 que se tiraron a lamer el agua, y le dijo, esos me van a servir, esos son los que me van a servir. Los que se tiraron a lamer no fueron tan pitucos, sino que se tiraron a lamer el agua. Bueno, eso algo tiene algo de importancia, porque es como humillarse, pero también es como dejar el orgullo, porque allí exactamente es dejar el orgullo, y se tiraron a lamer el agua, ¿ya? Y esos 300 quedaron. Entonces, solo 300 hombres. Ahora, Jueces 7:16, ¿lo leímos? 7:16. No. Dice: y repartió los 300 hombres en 3 escuadrones. Dio a todos ellos trompeta en su mano y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. Amén. 300 hombres nomás necesitó, 300 hombres. Dice que a unos con trompeta y al otro lado unos cántaros con un fuego adentro, se supone un fuego. Y dice que esos 300 rodearon a todos los de madianitas, fíjate, rodearon a todos los enemigos. Jueces 7, 20, 23, ahí Jueces 7, 20 al 23. 20, 23. Sí. Y salieron los hijos de Israel. No, Jueces capítulo 7 ahí mismo, pero versículo 20, 23. Ahora sí. Y los 13 escuadrones tocaron la trompeta y quebrando los cántaros tomaron en la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas con que se tocaba, y gritaron con la espada de Jehová y de Gedeón, y se estuvieron firmes cada uno en su puesto alrededor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo, y los 300 tocaban la trompeta, y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento, y el ejército huyó hasta Bethsida en dirección de Becera, y hasta la frontera de Abel-Meholah en Tabat, y juntándose los de Israel de Neftalí, de Aser y de todo Manasés, siguieron a los madianitas. Amén. Ya, entonces los dividió, eran los 300, los dividió en 100, 100 y 100. Entonces esos rodearon
todo el campamento de los enemigos. Y ellos solamente llevaban una trompeta, llevaban una batea, que llevaban un fuego adentro, ¿cierto? Y en eso la quebraron para que hubiera sonido y con esas llamas que iban. Y dice la Biblia que ellos también hubo una parte que dice que antes de todo esto, dice que Gedeón le dijo a Dios: anda a ver al campamento, lleva a tu siervo si quieres. Y lo llevó y escuchó a uno de los enemigos que le dijo: oye, yo soñé que venía a algo grande, dijo, sobre la tierra de los enemigos, sobre grande, y destruía todo. Y él escuchó el sueño, Gedeón, de los que estaban hablando el otro, y volvió a ellos y dijo: realmente Dios está con nosotros y lo vamos a derrotar. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que con esos 300 fueron divididos y rodearon todo el campamento. Era de noche, y dice que con sus fogatas y unas cosas que sonaban, una batea, una es de esa la quebraron, la otra la trompeta, y solamente tocaron la trompeta, y dice que fue tanto el miedo. Ya el miedo no estaba en Gedeón. Recuerde que estaba el Espíritu Santo en él, y estaba el Espíritu Santo en el pueblo, porque ya habían roto todos los ídolos. El único y Dios que tenía era Jehová, Dios de los ejércitos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando la gente también deja la idolatría, viene la bendición de Dios. ¿Y sabe qué? Lo más hermoso, que ellos tocaron la trompeta, y dice que Dios permitió que entre ellos mismos había confusión, y entre ellos mismos se empezaron a matar, otros huyeron. ¿Y qué es lo que pasó? Que Gedeón, con todo su ejército, los siguieron hasta el final, mataron a los príncipes, mataron a todos, le cortaron la cabeza, todo, y los destruyeron. Y nunca más, los madianitas nunca más fueron porque ya no había, porque le tenían miedo. El miedo se fue sobre el enemigo. ¿Pero por qué? Porque ellos también se volvieron a Dios. Entonces, la pregunta es: ¿qué bloquea tu crecimiento? A veces, ¿qué bloquea tu crecimiento? Es el miedo. ¿Pero por qué el miedo? Porque el miedo es lo contrario de la fe. ¿Y qué es lo que nos da fe? La palabra de Dios. La palabra de Dios produce fe, porque dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Estoy convencido de aquello que no ve. Yo no veo a Dios, no veo a los ángeles, pero estoy convencido de que está la certeza de lo que se espera. Es Dios con nosotros. Pero ¿cómo viene la fe? Viene por oír la palabra de Dios. ¿Y cómo viene el miedo? Por oír la palabra del diablo. Por eso viene el miedo cuando oímos la palabra del diablo. Y el diablo se puede meter en cualquiera, como se metió en un momento con Pedrito, ¿cierto? Señor, que no te pase eso, que no suceda eso. Señor, que no te maten. Pues puede ver. El Señor le dijo: apártate de mí. Entonces, pero se nota el vocabulario de Dios, porque el vocabulario de Dios no es que te grite, sino que Él te susurra, pero también te produce fe, te produce valentía, porque viene el Espíritu Santo de Dios. Entonces, ¿qué es lo que hizo Gedeón? Destruyó todo. Vino el Espíritu de Dios, vino sobre ellos y le dio la inteligencia. Solamente tocaron las trompetas, había unas luces que alumbraban. Solamente no fueron a pelear, no fueron a matar a nadie en ese momento. Y entre ellos, Dios permitió que los enemigos, entre ellos, se mataran unos con otros. Otros salieron huyendo, pero los persiguieron. Y a los príncipes que enviaban al ejército a destruir toda la cosecha de Gedeón, de su papá, de todo el pueblo, los mataron, porque al diablo no hay que dejarlo suelto. Por eso que nosotros decimos: te ato, te paralizo y te echo fuera, porque tenemos que echar fuera en el nombre de Jesús al enemigo. Tenemos que amarrarlo y quitarle las armas en que confía. Entonces, esto, claro, es espiritual, por supuesto. No es que nosotros andemos matando gente, no es así, sino que es espiritual, porque el único enemigo que tenemos es el diablo. Aunque hay demonios humanos, pero no los pueden hacer daño, porque Dios está con nosotros. Amén. Pero hay una cosa que te paraliza, que tienes que saber, que es el miedo. El miedo nos paraliza. El miedo a morir. Está esclavo toda la vida. El miedo a hacer cosas de Dios. Miedo que no te deja, que nadie me acompaña, que nadie me... No, si Dios
está con nosotros, Dios y nosotros somos multitud. Si cuando abriéramos los ojos, veríamos ángeles que están con nosotros, veríamos como Dios, la gloria de Dios está en nosotros. ¿Usted cree que Dios no escucha cuando predicamos? ¿Usted cree que Dios no escucha cuando alabamos? ¿Usted cree que Dios no nos ve? Sí nos ve. Él nos ve y está dentro de nosotros a través de su Espíritu Santo. Entonces, cuando creemos, se va todo miedo y el enemigo tiene que retroceder en el nombre de Jesús. Amén. Y eso es lo que bloquea nuestro crecimiento cuando tenemos miedo. Pero la fe produce valentía. Amén. Así que póngase de pie que vamos a orar al Señor y le vamos a dar gracias. Gracias, Señor Jesús, por tu palabra. Gracias, Dios mío, Señor. Gracias, Dios mío. Señor, Dios mío, si hay idolatría en nosotros, Dios mío, renunciamos a eso. Renunciamos a toda idolatría, Señor. Tú tienes que ser primero en nuestro hogar, en todo, Padre. Tú reprendes al devorador de nuestra finanza. Dios mío, te damos gracias, te alabamos, te bendecimos, te damos toda gloria, toda honra, toda alabanza. Padre, Dios mío, bendecimos a los que han venido, vienen, vendrán, volverán a venir. Gente, Dios mío, que tú traerás conforme a tu voluntad. Gracias, Dios mío, creemos que la gente deja la idolatría. Padre, Señor, la idolatría también de quedarse, Señor, postrado en cama. Quedarse, Señor, Dios mío, sin activar, sin congregarse. La idolatría, la pereza espiritual, que también podría ser un ídolo. Padre, Dios mío, reprendemos todo espíritu del mal, porque tú nos diste autoridad, Padre, de aplastar y aplastamos todo espíritu de serpiente, de escorpiones, sobre toda fuerza del mal, y nada nos dañará, en el nombre de Jesucristo. Y bendecimos, Señor, tu casa. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Dios mío. Amén y amén. Toda la gloria y toda la honra es para ti, Señor.